Mi mamá siempre ha preferido a mi hermana menor sobre mí, a pesar de que hice todo lo posible por apoyarla porque sentía que se lo debía por haberme criado. Pero todo cambió cuando mi hermana decidió regresar a casa. Sin dudarlo, mi mamá me cortó de su vida. Me gritó diciendo: «Lárgate de aquí, parásito. Estoy harta de aguantarte. Si esto es lo que quieres, me aseguraré de que pagues por cada rencor que he guardado contra ti». Hola, mi nombre es Aurora y tengo 30 años. Después de terminar la universidad, conseguí un trabajo decente y seguí viviendo con mi mamá. Mi papá falleció hace unos años y mi hermana menor, Sara, ya está casada y tiene su propia familia. Yo también tenía planes de mudarme y vivir sola, pero después de que mi hermana se casó, decidí quedarme para cuidar a mi mamá. No podía dejarla sola. Mirando hacia atrás, es claro que mi mamá siempre ha favorecido a Sara sobre mí. Sara y yo somos completamente opuestas. Ella es hermosa, a la moda y tiene un encanto innegable, aunque su personalidad no es precisamente la mejor. Pero de alguna manera logra ocultarlo con su apariencia, haciéndola parecer perfecta para los demás. En contraste, yo soy más seria y directa, lo cual nunca pareció impresionar a mi mamá como lo hacía el carisma de Sara. Después de que Sara se casó y se mudó, mi mamá comenzó a quejarse constantemente de mí. Decía cosas como: «Ojalá estuviera viviendo con Sara en vez de contigo. ¿Por qué Sara tiene que ser tan bonita y tú? Bueno, tú no tienes nada que ofrecer. Estoy harta de ver tu cara todos los días. Como extraño a Sara». Me dolía escuchar esas cosas, especialmente porque yo era quien trabajaba para mantenernos a ambas. Mi mamá no apreciaba nada de lo que hacía. «Mamá, sé que crees que Sara es increíble, pero no tienes que menospreciarme de esa manera», finalmente exploté un día. Pero en lugar de calmarse, mi mamá se puso aún más furiosa. «Si fueras la mitad de buena que Sara, no tendría que lidiar contigo todos los días», me gritó. «Ni siquiera tienes problemas reales. Hemos estado viviendo aquí juntas desde que murió tu papá, y ahora actúas como si me estuvieras haciendo un favor». No quise decirlo así, traté de explicarle. «Estoy aquí porque no tengo opción. Si Sara no se hubiera casado, yo no estaría viviendo contigo», scoffed mi mamá. «Ya basta. Vivimos en una casa que fue reconstruida poco antes de que mi papá falleciera. Aunque la casa está a nombre de mi mamá, yo he estado pagando el préstamo restante». Aún así, ella constantemente me comparaba con Sara y me criticaba de todas las maneras posibles. Estaba llegando a mi límite, viviendo con una madre que me hacía sentir no deseada todos los días. Aún así, no podía abandonarla. Y había una razón para ello. Cuando mi papá murió, mi mamá quedó devastada. Lloró durante días, apenas comía y estaba tan débil que todos se preocupaban por ella. Sentí una enorme responsabilidad de cuidarla. Me dije a mí misma que debía apoyarla, no solo como su hija, sino como la mayor de la familia. Por mi papá, me prometí a mí misma que la protegería sin importar qué. Aunque sus palabras y acciones me dolían, no podía odiarla por completo. Era la única madre que tenía. Entonces, un día, de la nada, mi hermana y su esposo llegaron a la casa. Tan pronto como Sara vio a mi mamá, rompió en llanto y dijo algo que me dejó en shock. «Mamá, estamos teniendo muchos problemas. Nos está yendo muy mal», sollozó. El rostro de mi mamá se llenó de preocupación. «¿Qué pasa?», preguntó. «Bueno», empezó Sara, «mi esposo acaba de perder su trabajo y ya no podemos pagar la renta». Los ojos de mi mamá se abrieron de par en par. «Oh, no. Eso es horrible. No sé qué más hacer. De verdad necesito tu ayuda, mamá. ¿Podemos quedarnos contigo por un tiempo?», suplicó Sara. Tan pronto como lo dijo, supe que las cosas iban a empeorar. Pero antes de que pudiera decir algo, mi mamá intervino con entusiasmo. «Por supuesto. Mi preciosa Sara está en problemas. Claro que pueden vivir aquí». El rostro de Sara se iluminó y abrazó a mi mamá. «Gracias, mamá. Te quiero mucho». Mi mamá sonreía de felicidad, claramente emocionada con la idea de tener a Sara de vuelta. Tomaron la decisión sin siquiera consultarme, como si mi opinión no importara. Frustrada, hablé. «Un momento, mamá. Yo también vivo aquí. No puedes simplemente invitarlos a mudarse sin preguntarme». Mi mamá me miró con una expresión fría y me dijo: «¿Y qué?». Me quedé pasmada por su respuesta. «Mamá, 2 personas más van a mudarse aquí, así como así. ¿Dónde se supone que voy a ir?».
No me importa lo que pienses, me interrumpió con frialdad. Esta casa está a mi nombre, ¿recuerdas? Eso es cierto, pero, intenté argumentar. Me interrumpió con un suspiro pesado. Si no te gusta, Aurora, entonces tal vez ya es hora de que te vayas. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Hablas en serio? Me escuchaste, dijo sin inmutarse. Desde el principio, no ha sido más que un reemplazo de Sara en mi vida. Me quedé paralizada. Eso es horrible. No tienes por qué hablarme así. No necesito un parásito como tú aquí. Ahora que Sara regresa, ya no me sirves de nada. Sus palabras dolieron. ¿Cómo podía desecharme tan fácilmente después de todos los años que pasé cuidándola? Había dedicado gran parte de mi vida a apoyarla, mientras que mi hermana apenas movía un dedo desde que se casó. Pero a pesar de todo lo que hice, Sara siempre había sido su favorita. No podía creer lo fácil que le resultaba deshacerse de mí. Las lágrimas querían brotar de mis ojos, pero me obligué a contenerlas. Entonces, mi hermana, viendo cómo se desarrollaba la situación, intervino con una sonrisa maliciosa en su rostro. Hermana, dijo Sara con ese tono falso que siempre había odiado. Mamá tiene razón. ¿Por qué no simplemente te largas? ¿Qué? Pregunté, sin poder creerlo. ¿Lo oíste? Ya no hay espacio para ti aquí. No te necesitamos. Pero yo he estado manteniendo a mamá todo este tiempo. Argumenté con la voz temblorosa entre frustración y dolor. Sara puso los ojos en blanco. ¿Y qué? Mamá quiere vivir conmigo ahora. Tú no eres más que una molestia. Solo vete ya. No sirves para nada. Sin perder el ritmo, Sara se volvió hacia mi mamá y su esposo, y los tres comenzaron a planear alegremente su mudanza. Hablaban de cosas como hacer una gran parrillada para celebrarlo, mientras yo estaba ahí, invisible para ellos. Yo me encargaré de la carne para la parrillada, dijo Sara emocionada. Suena genial, respondió mi mamá, ignorándome por completo. No podía creerlo mientras se reían y hablaban de sus planes, como si yo ya no existiera. Entonces Sara se volvió hacia mí con impaciencia. Oye, ¿por qué sigues aquí parada? ¿No te dije que te largaras? Pero no pueden simplemente echarme así, protesté. No necesitamos una parásita como tú rondando por aquí, solo vete y danos espacio. Para el fin de la semana deberías estar fuera, ¿no? Ese tiempo es suficiente, ¿verdad? Sus palabras fueron como puñaladas. Apreté los puños, conteniendo la oleada de emociones que amenazaban con desbordarse. No quería darles la satisfacción de verme derrumbarme. A regañadientes, asentí y salí de la habitación con el corazón pesado. Como si eso no fuera suficiente, mientras empacaba, escuché a mi mamá y a Sara planeando unas vacaciones. Nos iremos por unos días, dijo mi mamá. Solo asegúrate de estar fuera cuando regresemos. Esas fueron sus últimas palabras para mí antes de salir de la casa. Para ella, yo no era más que una carga, algo que debía ser desechado ahora que Sara estaba de vuelta. Había intentado por años ser la buena hija, pero ahora me daba cuenta de que, sin importar lo que hiciera, nunca sería suficiente para mi mamá. Se acabó el sentir lástima por ella. La simpatía que alguna vez sentí se desvaneció, reemplazada por un ardiente deseo de venganza. Así que, con una nueva determinación, tomé acción. Contacté a una empresa de mudanzas de inmediato e hice arreglos para mudarme lo más rápido posible mientras mi mamá y mi hermana estaban fuera. Cuando llegaron los mudanceros, uno de ellos, al notar la cantidad de muebles que se estaban empacando, preguntó: ¿Nos llevamos todo? Sí, por favor, asegúrense de vaciar todo, respondí con una sonrisa. Me estaba mudando a la vivienda que mi empresa me había ofrecido varias veces antes. En aquel entonces la rechacé por mi mamá, pero ahora la veía como la escapatoria perfecta. Aún había disponibilidad, así que rápidamente llené los documentos necesarios y comencé mi nueva vida. El alojamiento era mejor de lo que imaginaba, espacioso, limpio y, lo más importante, lejos del ambiente tóxico en el que había estado viviendo. Mientras me acomodaba, revisé mi teléfono y vi varias llamadas perdidas de mi mamá y Sara. No me sorprendió. Sabía que estarían furiosas cuando regresaran a casa. Sus mensajes de voz estaban llenos de exigencias. «Regresa ahora mismo», gritaban los mensajes. Aunque esperaba esto, la cantidad de llamadas superaba lo que imaginé. Sabía que si las ignoraba, podrían presentarse en mi trabajo,
así que decidí enfrentarme a ellas después del trabajo. Cuando llegué a la casa, tanto mi mamá como Sara me estaban esperando con furia en los ojos. En cuanto entré, mi mamá gritó: ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué la casa está vacía? Hasta te llevaste mi refrigerador y mi tostador favoritos, añadió Sara, con un chillido. Me quedé allí, observándolas con calma mientras despotricaban. ¿Dónde está todo?, exigió mi mamá. En mi nuevo hogar, respondí con voz firme. No puedes llevarte las cosas sin permiso. Devuélvelas ya, gritó Sara, con la cara roja de furia. ¿Y por qué debería hacerlo?, repliqué, sin inmutarme. ¿Cómo que por qué? Todo eso le pertenece a mamá, chilló mi hermana, frustrada. No pude evitar reírme. ¿De qué te ríes?, espetó Sara, irritada. Lo siento, pero debes estar equivocada. Sara frunció el ceño. ¿De qué hablas? Cada mueble, cada electrodoméstico que había en esta casa, yo los compré con mi propio dinero. El rostro de mi hermana se descompuso. Eso no puede ser, todo esto estaba aquí desde el principio. Crucé los brazos. No, no lo estaba. Yo pagué por todo y, como me mudé, obviamente me llevo lo que es mío. La boca de Sara quedó abierta por el shock, pero no había terminado. Y por cierto, la cuenta bancaria de la que hablas, también era mi dinero. Sara se quedó helada por un momento antes de gritar. ¿Vaciaste la cuenta? ¿Cómo pudiste? Fácil, respondí con calma. Era mi dinero, ¿por qué no habría de tomarlo todo? Mi hermana se puso roja de ira y se lanzó hacia mí gritando. No juegues conmigo. Estaba prácticamente en mi cara, roja de furia, gritando. Devuélveme el dinero. Esa cuenta debería tener el seguro de vida de papá. Parpadeé, confundida. ¿De qué estás hablando? El dinero. No está ahí. Por supuesto que no, respondí con frialdad. Ese dinero se acabó hace mucho tiempo. No puede ser. La última vez que vine, había mucho dinero en esa cuenta, insistió. Eso era solo yo agregando parte de mis ahorros poco a poco, dejando que creciera con el tiempo, expliqué. Pero el seguro de papá se gastó hace años. Los ojos de mi hermana se clavaron en nuestra madre, llenos de incredulidad. Mi mamá, al verse acorralada, rápidamente desvió la mirada, con la culpa escrita en su rostro. Mamá, ¿es cierto?, preguntó Sara, con la voz temblorosa. Bueno, mi mamá balbuceó, evitando mi mirada. Al ver que mi mamá no iba a responder, Sara perdió los estribos. ¿Qué demonios, mamá? Volví porque pensé que el dinero del seguro de papá seguía aquí. Mi mamá intentó calmarla, murmurando. Solo, cálmate, Sara. ¿Cómo quieres que me calme?, gritó mi hermana. Tú fuiste la que despilfarró todo el dinero de papá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo, solo quería que viviéramos juntas de nuevo y ser felices, susurró mi mamá. Sara la miró con furia. ¿Estás bromeando? Solo regresé porque necesitaba pagar mis deudas. ¿Deudas?, repetí, y conforme la conversación continuó, descubrí la verdad. Mi hermana y su esposo se habían metido en problemas de apuestas. Debían una cantidad enorme de dinero y regresaron no por amor o lazos familiares, sino para tomar lo que quedaba del seguro de papá y pagar sus deudas. Peor aún, intentaron apostar más en un intento desesperado por recuperarse, solo para hundirse más. Al final, su esposo perdió su trabajo por recortes de personal, dejándolo sin ingresos y sin otro lugar a donde ir. Solo ahora mi mamá comprendía cómo había sido manipulada. Me había echado de la casa por capricho para hacer espacio para Sara sin darse cuenta de que solo la estaban usando. Este era el resultado de su mal juicio. Bueno, ahora lo entiendes, ¿no?, dije con firmeza. Ya no queda dinero del seguro, solo la hipoteca de esta casa. De repente, Sara rompió en llanto y corrió hacia mí. Espera, hermana, por favor. Mi esposo y yo estamos enterrados en deudas, no podemos pagar la hipoteca además de eso. Ese no es mi problema, respondí fríamente. Podemos resolverlo juntas. Puedes vivir con nosotras y ayudar, como antes. Solté una risa amarga. Oh, no. No sabía que habías caído tan bajo. Además, mamá siempre quiso vivir contigo, ¿no? Espera, no, por favor no te vayas, suplicó Sara, desesperada. Sí, Aurora, quédate, añadió mi mamá,
con un tono más suave. Podemos hacer que funcione. Me senté en la habitación 1207 con una anciana que había pasado 50 años buscando una pintura robada a sus abuelos. Cuando nuestro equipo confirmó su autenticidad, rompió en llanto. Tu abuelo hizo esto por mi familia también, me dijo entre lágrimas. Dijo que todos merecen conocer su historia. El libro secreto ahora está en mi oficina, aunque he añadido mis propias entradas. Cada una representa no solo una recuperación, sino la sanación de una familia, un pedazo de historia regresando a su lugar legítimo. Manuel sigue recibiendo a los huéspedes en el vestíbulo, ahora asistido por una nueva generación de empleados, entrenados para notar los sutiles signos de quienes buscan su pasado. El museo en el sótano continúa creciendo, cada artefacto contando su propia historia de pérdida y recuperación. El Dr. Klein se retiró el año pasado, pero aún asesora en casos difíciles. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo recientemente. Has llevado su misión incluso más lejos de lo que él soñó. La familia aún se reúne para cenar, pero ahora lo hace en el restaurante renovado del hotel. Las conversaciones han cambiado. Ya no se trata de dinero o estatus, sino de las vidas que hemos ayudado a cambiar, de los misterios que hemos ayudado a preservar. La semana pasada encontré una nota del abuelo Joe, caída detrás de la caja fuerte. Escrita hace años, parecía hablar directamente a este momento. Sweet Pea, un hotel no es solo un edificio. Es un guardián de secretos, un protector de historias. Algunas historias se escriben en libros contables, otras en los artefactos que protegemos. Pero la historia más importante es la que escribimos ayudando a otros a recuperar su pasado. Tú escribirás los siguientes capítulos mejor de lo que yo jamás podría. Con amor, abuelo. El Gran Plaza vuelve a erguirse con orgullo. Para el mundo, es un hotel histórico restaurado. Para quienes conocen sus secretos, es un faro de esperanza. Un lugar donde las historias perdidas encuentran su camino de regreso a casa. Cada mañana, camino por el museo del sótano antes de que el hotel despierte. Cada artefacto, cada documento, cada pieza de herencia recuperada me recuerda que el verdadero valor no se mide en márgenes de ganancia o en el precio de una propiedad. Se mide en las historias que protegemos, en la historia que preservamos y en la sanación que ayudamos a crear. Ese es el verdadero legado del Gran Plaza. Y, como toda buena historia, aún se sigue escribiendo.